Domenica il 26 di novembre abbiamo celebrato il 79esimo anniversario delle Famiglie Furlane di Montevideo. Le chiasse da italiani si sono inchietate per festeggiarlo con un gusto in compagnia. Poi partiamo con voi altri qualche immagine dall'evento. Mieli, mieli e pomieli, ira. Mieli, mieli, torni a di, anche passi d'ogni mieli, ira. Viva moia. Il presidente, ingegner Bernardo Zanier, ha salutato i soci e ha raccontato gli ultimi novis. Blanca e la sua squadra, responsabili dai sai e dai sapori dei nostri trattamenti anniversari, e hanno meritato un forte battimento dal pubblico. Mieli, mieli, torni a te, mieli, mieli dal sole. E finalmente gli auguri per 79 anni delle Famiglie Furlane di Montevideo. Lo que acabamos de escuchar es Mieli, una bilote interpretada y musicalizada por Gigi Maguerón y su banda, quien nos autorizó a usarla para esta representación. Mieli es un pequeño pueblo de la Carnia. La nostalgia del autor por este pueblito es manifiesta y, musicalizada por Maguerón, se transforma en una dulce y delicada interpretación. Ahora sí, presentamos la segunda entrega del ciclo Friuli Mágico que comenzáramos el año pasado con los Krampus. Para quienes vienen por primera vez, les contamos que la histórica región del Friuli forma parte de la región de Friuli Venezia Giulia. Está situada en el vértice noreste de Italia. La región encerrada entre el mar Adriático y los Alpes Dolomíticos limita con Austria, Eslovenia y la provincia de Belluno. Es el lugar de encuentro de tres civilizaciones: latinos, germanos y eslavos. Todos pasan por Friuli y dejan huella en la cultura popular friulana. Su población presenta un componente rural importante que lo hace propenso a que la magia se recree en sus llanuras, valles y montañas. Y es que junto al pueblo friulano convive otra población compuesta por una infinidad de seres mágicos: hechiceros y brujas, duendes del bosque, doncellas de las aguas y muchos más. Estos personajes se adueñan del territorio, al que convierten en tierra de fábulas y siembran pintorescas historias que adornan la imaginación popular. Pero la de hoy es una historia que permaneció olvidada durante siglos, y es la historia de los benandans, o sea, los que hacen el bien, los que van hacia el bien, que constituyeron pequeñas congregaciones dedicadas a la protección de los poblados y las cosechas, de la intervención maléfica de los brujos y hechiceros. Fue Carlo Ginzburg, un joven historiador italiano de origen judío, cuya familia fue perseguida durante la Segunda Guerra,
quien, buscando una explicación al tema de las persecuciones religiosas, comenzó a estudiar los archivos del Santo Oficio de Aquileia y Concordia. A través de un primer libro, Benandants, Brujerías y Cultos Agrarios entre los siglos XVI y XVII, y publicando después otro libro, El queso y los gusanos, redescubrió a unas figuras olvidadas del Friuli del periodo de 1550 al 1700. Las diócesis de Aquileia y Concordia registran una serie de declaraciones que prueban la existencia de una congregación, hermandad o secta cuyos participantes se llamaban a sí mismos Benandants. Les contaré quiénes eran los Benandants. Eran gente común, hombres y mujeres de distintas clases sociales, artesanos, albañiles, comerciantes y hasta curas, pero en su mayoría eran campesinos. Tenían características únicas. La primera y la que determinaba que una persona pudiera ser benandant era que nacían envueltos en la placenta. La madre tenía la responsabilidad de hacer bendecir dicha placenta y conservar una parte. Luego, un trozo de la placenta sería puesto en una bolsita que, atada al cuello del niño, se transformaba en el amuleto que lo protegería durante su vida. En la creencia popular de la época, nacer con la placenta adherida al cuerpo era un poderoso talismán, capaz de proteger a los soldados en la guerra y ahuyentar a los enemigos. Escena 1. Mira qué hermosa es. Hija, esta es la placenta. Tienes que cuidarla. Llévala a bendecir. Luego la pondrás en esta alforja. El niño tendrá que tenerlo siempre con él. Es la forma de proteger contra los hechizos y contra los males. Él será un benandant como lo hemos sido nosotros y protegerá a nuestras familias. Cuidado, porque si el benandant pierde su amuleto, o sea la bolsa en su cuello que guarda el trozo de placenta, perderá también su poder. Esto surge también de una de las confesiones registradas en la Inquisición, o sea, un tribunal religioso que averiguaba y castigaba los delitos contra la fe, donde un benandant de nombre Pedro confiesa su situación al inquisidor. ¿Nos quieres hacer creer que porque has perdido el amuleto ya no eres benandant? Sí, claro, es así. No estoy diciendo mentiras. Yo antes tenía mi amuleto, pero lo perdí. Y desde ese momento no me convocaron más para ir a pelear. Por Cristo nuestro Señor, no mientas más. Arrodíllate y reza, porque seguramente morirás en la hoguera. No estoy mintiendo, no estoy mintiendo. Mientes.
Lo que sigue entrevera aún más la historia de los Benandants. Otra característica es que al llegar a la edad adulta, el joven Benandant podía salir de su cuerpo en forma de espíritu durante el sueño, en las noches de las 4 témporas. ¿Qué significa eso de las 4 témporas, Sandra? Te explico. En el calendario de celebraciones del rito romano, las 4 témporas eran 4 periodos distintos de 3 días, miércoles, viernes y sábado, de una misma semana. Estaban aproximadamente equidistantes en el ciclo del año, o sea, había una témpora en cada estación del año. Las témporas eran periodos destinados al ayuno y a la oración. En estos periodos desdoblaban su cuerpo de su alma y el alma iba a pelear con los brujos para poder llevar prosperidad y abundancia a sus pueblos. Ahora entendí. Vemos la confesión de Paulo, un agricultor de Chividale, que al principio negó ser Benandant, pero como su compañero Batista confesó, tuvo que admitirlo. A ver, Pato, repite para el escribiente esa loca historia que nos cuentas. No te la crees. Bueno, duermo como Benandant. Voy con los demás a pelear 4 veces al año, en las 4 estaciones. Por las noches, con el espíritu, el resto del cuerpo se queda. Nosotros vamos con ramas de hinojo y ellos con cañas de sorgo, los brujos. Eres un hereje. Realmente no puedo escucharte más. Me mientes a mí y le mientes a la iglesia. A ver qué tienes tú para decir. Señor, le llevé la verdad. Yo estuve en 3 estaciones, 3 veces al año, en un prado. ¿En un prado? ¿Qué es ese prado? ¿Dónde es ese prado? Es que no lo sé. Nadie lo sabe. Es el alma la que va. El cuerpo se queda en la cama. Son todas mentiras. Decinos dónde es ese prado, por favor. Se llama Prado de Iosafat. Según me dicen mis compañeros, una noche fui en la época de San Juan. Mienten. En verdad. Como el alma salía del cuerpo inanimado y se reintegraba al mismo a su vuelta de la batalla, el cuerpo adormecido no debía perturbarse en su sueño. Si se despertaba, esto provocaría la separación definitiva de cuerpo y alma. El alma de Benandant aparecerá como un ratón, como un gato, como humo u otras formas, a las que usa como medio de transporte, hasta que el espíritu se encuentra con sus compañeros en determinados lugares. Es que para luchar por las cosechas, los Benandant viajan a lugares lejanos mientras que sus cuerpos permanecen inertes. El significado de estas luchas rituales no está claro, para nada, aunque sus rasgos rurales son evidentes. Veamos ahora qué sucede en la siguiente escena al comenzar la témpora. Mateo, no puedo dormir. Comenzó la témpora. ¿Saldrás esta noche a luchar? Por favor, no vayas. No me dejes sola, quédate conmigo. Mujer, si me llaman voy a tener que ir. Voy a ir, déjame dormir. ¡Qué imaginación! ¡Qué creencias las de esa época! Nacen envueltos en la placenta y cuando crecen, su espíritu sale montado en algún animal que lo lleva a algún lugar a pelear por la fecundidad de la tierra y las buenas cosechas. Y escuchen esto, en un testimonio dado sobre una mujer benandante,
Un testigo dice: su marido la llamó varias veces en las noches y ella estaba como inconsciente porque el espíritu se había ido de viaje y el cuerpo quedaba como muerto. Vemos que la gente común veía que pasaban cosas raras. No solo la familia o la pareja del Benandán eran conscientes de sus extraños comportamientos. El tribunal estaba muy confundido.